Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Les saluda Cristina Salazar y Nereida Rodríguez. Somos docentes en formación de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español y actualmente estamos cursando el cuarto semestre. Sean bienvenidos. ¿Estás emocionado por una divertida sesión de aprendizaje? Hoy vamos a trabajar en la asignatura de Lengua Materna Español con el tercer grado abordando el tema de textos argumentativos. El propósito es usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. Antes de avanzar a la siguiente página, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has cuestionado para qué sirven los textos argumentativos? ¿Quiénes los usan? ¿Qué es la tesis o hipótesis en un texto argumentativo? ¿O por qué son tan importantes estos textos? Ok, aquí te muestro unos ejemplos de textos. Identifica cuál de ellos es argumentativo. Puedes pausar el video para identificarlos con mayor facilidad. ¿Listo? Correcto. Son los textos que aquí te muestro a continuación, primero, segundo y tercero. Pero, ¿a qué nos referimos con argumentación? ¿Qué es? Aquí te explico. La argumentación es una opinión acerca de un tema debatible o polémico. Tiene como propósito convencer o persuadir al receptor del mensaje mediante la utilización de argumentos de tipo racional o emocional. La argumentación puede realizarse de diferentes maneras, ya sea escrita u oral. ¿Y en dónde encontramos los textos argumentativos? Los encontramos en todo tipo de textos orales y escritos, como ya te mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en ensayos, un abogado frente al juez, artículos de opinión, políticos, meetings o debates parlamentarios, artículos de crítica cultural, textos literarios, debates de radio, televisión, en publicidad y en la vida diaria. ¿Te has preguntado cuál es la importancia de los textos argumentativos en la vida diaria? Ok, aquí te explico. La capacidad argumentativa es esencial en el ámbito educativo, ya que es una competencia que el alumnado necesitará desarrollar para desenvolverse en su vida diaria y transmitir sus pensamientos, defender sus ideas, mantener diálogos abiertos y comprensivos a los demás. ¿Qué necesito para elaborar un texto argumentativo? A continuación, revisemos su estructura. Como primer punto, tenemos la presentación del tema, de qué va a hablar el texto argumentativo. Después tenemos el problema. ¿Cuál es el conflicto que va a abordar el texto argumentativo? Puede ser algún tema de salud, del medio ambiente, temas polémicos, etc. Como tercer punto es el planteamiento de la tesis o hipótesis. Es la idea que se pretende defender o rebatir. Este siempre se va a formular como enunciado afirmativo. En el cuarto punto tenemos los argumentos. Aquí vas a justificar la hipótesis, los puntos o razones que tengas para defender tu tema. Pero esto no queda aquí, ya que por último tenemos la conclusión. Aquí se cierra y se refuerza la tesis o hipótesis. Al momento de redactar tu texto argumentativo, los recursos estilísticos serán de gran ayuda. Primero tenemos las analogías. Esta es una comparación o relación entre varias razones o conceptos. También tenemos la ironía. Es la figura mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se intenta decir. Y por último, la interrogación retórica. Es una de las figuras de diálogo. Se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta. De igual manera, los recursos lingüísticos son básicos al momento de argumentar. Tenemos a los modalizadores. Estos marcan la subjetividad del autor, o sea que se refiere a que éste expresa lo que piensa, cree o supone. Aquí tenemos algunos ejemplos de los más usados. Verbos: pienso, creo, opino, supongo, es evidente, es probable. Los adverbios: tal vez, quizá, probablemente, seguramente, evidentemente. Y otras expresiones: en mi opinión, desde mi punto de vista. De igual manera tenemos a los conectores. Estos enlazan la justificación o la objeción. Los más comunes son para justificar, por qué, puesto que, por tanto, por consiguiente, dado que, las objeciones, aunque, si bien, sin embargo. Y por último, las conclusiones. Así pues, por tanto, por consiguiente, en conclusión. Estos generalmente son usados como la palabra lo indica, en la conclusión, para dar cierre a tu argumento. Ahora veamos un ejemplo concreto de lo que te acabo de explicar. Aquí se muestra la formulación de la hipótesis, o sea, de tu postura ante el tema.
Posteriormente tenemos el argumento, que se busca justificar de manera convincente tu hipótesis. Y por último, las conclusiones. Como te habrás dado cuenta, las palabras en rojo indican los recursos lingüísticos que mencionaba hace un momento, los modalizadores y conectores. Tenemos en tesis o hipótesis, por lo tanto, en argumento, según, está comprobado, lo que, y en conclusiones podemos reafirmarnos. Puedes pausar el video para que analices el texto. Explicando los puntos más importantes de los textos, pasemos a la actividad del día de hoy. Vas a elaborar una carta argumentativa. Esta va a estar dirigida a un familiar, a un amigo, a un vecino o al comité de juntas de tu comunidad. La vas a elaborar a mano en una hoja de tu libreta o en una hoja de máquina. Debes de cuidar muy bien la redacción, la ortografía y que cumpla con los puntos que vimos anteriormente. Aquí te dejo unas preguntas de planificación, no es necesario escribirlas, solamente te van a servir como guía para elaborar tu carta. ¿Qué escribirás? Es muy sencillo, una carta, ¿verdad? ¿Para quién escribirás? Como te he mencionado, tiene que estar dirigida a un familiar, a un amigo o a alguna autoridad. ¿Para qué escribirás? ¿Recuerdas el propósito del texto argumentativo? Te doy una pista. Se escribe para convencer al lector. Ya te acordaste, ¿verdad? Muy bien. Y por último, ¿qué lenguaje utilizarás? Recordemos que dependiendo de a quién te vas a dirigir, va a ser el tipo de lenguaje que vas a utilizar en la carta. Si te vas a dirigir a un amigo, ¿qué lenguaje utilizarías? Informal, ¿verdad? Y si es hacia una autoridad, es completamente formal. Muy bien. Para que se te facilite la elaboración, recordemos las características de las cartas. Puede estar dirigida a un familiar o autoridad. En ella se pueden transmitir sentimientos o también comunicar algo, pedir o solicitar algo. En el lenguaje puede ser formal o informal dependiendo de quién nos vamos a dirigir. En cuanto a la estructura, recordemos que la fecha va en la esquina superior derecha. Lleva un saludo, luego el cuerpo o contenido, que es lo más importante y la parte central de la carta. Y por último, la despedida. Esto hay que tenerlo presente para poder elaborar nuestra carta argumentativa. A continuación, te muestro un ejemplo de carta argumentativa con lenguaje informal. Aquí podemos observar que lo subrayado en rojo es la tesis. Te había mencionado que la tesis es una postura o una manera de pensar sobre algo. Ella piensa que cuidar la salud es lo más importante y de aquí parte hacia la argumentación. Lo subrayado en azul es la argumentación, que indica las opiniones, ideas o razón que sustentan la tesis. Leemos lo siguiente y te voy a explicar mis razones. En el párrafo 2, 3 y 4 también podemos encontrar argumentos que validan la hipótesis. Y por último, en el quinto párrafo tenemos las conclusiones, que es el cierre de la carta. Aquí refuerzas la hipótesis del texto, que es cuidar la salud es lo más importante. Y por último tenemos la despedida. Fue lindo saludarte. Espero vernos pronto. ¿Y quién envía la carta? Sonia, tu mejor amiga. Ahora veamos otro ejemplo de carta. Vas a notar que existen diferencias entre el ejemplo 1 y 2. ¿Ya lo identificaste? Sí, correcto. Está escrito con lenguaje formal porque está dirigido a las autoridades. Recuerda muy bien cuidar tu lenguaje al momento de redactar. Pausa el video un momento para que leas, identifiques y analices estas dos cartas que tengo aquí. Bien chicos, de manera concreta hemos visto dentro de estas dos cartas las partes de un texto argumentativo. Tenlo muy presente porque de esto se va a tratar tu tarea que expliqué hace un momento. Ahora, ¿qué criterios voy a tomar en cuenta para evaluar tu carta? Bueno, aquí podemos ver que puse 4 criterios. Van en escala valorativa y si cumples o no con cada uno de los aspectos. Con esta rúbrica de evaluación me voy a basar para revisar tu trabajo. Y por último, vas a escribir estas 3 preguntas en tu hoja de máquina o en la libreta. Es parte de una autoevaluación. Vas a escribir qué aprendiste y si tuviste dificultad para identificar los elementos del texto argumentativo. Y también cómo te sentiste durante esta sesión. No olvides de contarle a tus familiares sobre la actividad de hoy.
Es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Lo hiciste muy bien. Felicidades.